Imagínese esto, una mujer de 76 años entra a su consulta anual caminando sin ayuda. Todavía se siente orgullosa de no depender de nadie. No fue al médico porque se sintiera enferma, fue porque era lo correcto. Se sentó, respondió las preguntas de rutina y al final escuchó una frase que parecía inocente. Ya que está aquí, vamos a revisar unas cuantas cosas. 3 meses después, esa misma mujer no estaba celebrando una prevención inteligente. Estaba recuperándose de una complicación, tomando nuevos medicamentos para corregir problemas creados por un examen que nunca había sido urgente y preguntándose en silencio cómo una visita preventiva pudo robarle tanta tranquilidad. Esta conversación no es contra los médicos, ni contra los análisis, ni contra la prevención. Soy la doctora Elena Morales y quiero que escuche esto. Después de los 65 años, la pregunta más importante no siempre es ¿qué más podemos revisar?, sino si encontramos algo, ¿realmente me ayudará a saberlo? Esa diferencia parece pequeña, pero puede cambiar una vida, porque la medicina moderna es excelente para encontrar cosas. Encuentra sombras, placas, nódulos, números fuera de rango, arterias estrechas, huesos menos densos, marcadores elevados, tumores que quizá nunca habrían dado síntomas. El problema es que el cuerpo de una persona de 68, 74 u 82 años no siempre se beneficia de perseguir cada hallazgo como si fuera una emergencia. A veces el hallazgo salva una vida. Otras veces abre una puerta que lleva a más pruebas, más miedo, más procedimientos, más efectos secundarios, más recuperación y al final una pregunta dolorosa. ¿Yo estaba mejor antes? Hoy quiero hablarle de 5 chequeos médicos que, después de los 65, no deberían aceptarse en automático cuando usted se siente bien y no tiene síntomas. No porque sean inútiles para todos, no porque la prevención falle, sino porque a cierta edad el beneficio de descubrir algo temprano debe compararse con el daño de intervenir demasiado pronto, demasiado fuerte o sin una razón clara. Quédese hasta el final porque no voy a dejarlo con miedo. Le voy a dar una forma de hablar con su médico y sin convertirse en ese paciente que se queda callado por respeto mientras su vida entra en una cascada que nadie le explicó. La palabra que quiero que recuerde es cascada. Una cascada médica empieza pequeña. Un examen rutinario muestra algo apenas anormal. Ese resultado lleva a una segunda prueba. La segunda prueba recomienda una biopsia. La biopsia encuentra algo incierto. Lo incierto se convierte en tratamiento. El tratamiento trae una complicación y la persona que entró al consultorio sintiéndose bien ahora vive alrededor de un problema que no existía antes de empezar a buscar. La cascada casi nunca empieza con una cirugía, empieza con una frase tranquila, solo para estar seguros. Y antes de que usted piense que esto significa rechazar todo, quiero aclararlo. Si usted tiene dolor en el pecho, sangre en las heces, pérdida de peso inexplicada, debilidad de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, falta de aire nueva, síntomas urinarios intensos, dolor óseo fuerte o cualquier señal preocupante, eso ya no es un chequeo de rutina. Eso es su cuerpo pidiendo evaluación. Lo que estamos cuestionando aquí es otra cosa. Pruebas hechas en personas mayores que se sienten bien, sin síntomas, sin alto riesgo claro, solo porque el calendario dice que toca. El primer chequeo que merece una conversación distinta es la prueba PSA de próstata en hombres mayores de 70 años que no tienen síntomas y no tienen un riesgo elevado. Sé que este tema produce ansiedad porque todos conocemos a alguien que tuvo cáncer de próstata. Por eso hay que hablarlo con precisión. El PSA no es un enemigo. Puede tener valor en ciertos hombres, en ciertas edades y con ciertos riesgos. Pero en un hombre de 72 o 76 años, sin dificultad para orinar, sin sangre, sin dolor, sin antecedentes familiares fuertes y sin hallazgos previos preocupantes, el PSA puede encontrar algo que biológicamente va tan despacio que nunca habría cambiado su vida. Y aquí está el punto que casi nadie explica en la consulta. Una vez que el número aparece elevado, ya no se siente como solo información, se siente como una amenaza.
Entonces llega la repetición del análisis, la derivación al urólogo, la resonancia, la biopsia, el informe con palabras que asustan y después la conversación sobre cirugía, radiación u hormonas. Un hombre que ayer estaba jugando con sus nietos ahora se sienta a decidir entre riesgos de incontinencia, problemas sexuales, cansancio y seguimiento permanente. Conocí a un paciente al que llamaré Ernesto. Tenía 73 años, caminaba todas las mañanas, no tenía síntomas urinarios y había ido al médico para renovar sus recetas. El PSA salió un poco alto. Nadie le dijo desde el principio. Antes de buscar, hablemos de qué haríamos si encontramos algo pequeño. La biopsia encontró un cáncer de bajo grado. La palabra cáncer borró todo lo demás. Ernesto eligió tratarse porque sintió que no tratarse era jugar con la muerte. Meses después, sus números médicos se veían controlados, pero su vida diaria no se sentía controlada. Se levantaba varias veces por la noche, evitaba viajes largos y me dijo una frase que jamás olvido. Doctora, el resultado me salvó de algo que todavía no me estaba haciendo daño, pero el tratamiento sí me cambió hoy. Esa frase no significa que nadie deba tratarse, significa que antes de hacer la prueba, la pregunta correcta era otra. Si sale algo de bajo riesgo, ¿podemos vigilarlo con cuidado en lugar de correr hacia un tratamiento? Para muchos hombres mayores, esa conversación es más valiosa que el número. El segundo chequeo no es un examen único, sino una cadena que empieza con los huesos, densitometría, diagnóstico de baja densidad ósea y medicación automática por años, sin hablar seriamente de caídas. La osteoporosis existe. Una fractura de cadera puede cambiar la independencia de una persona mayor en una sola tarde. No estoy diciendo que ignoremos los huesos. Estoy diciendo que un resultado de densidad ósea no debe convertirse de inmediato en tome esta pastilla durante años y no haga más preguntas. Algunas mujeres mayores sí se benefician de tratamiento, pero el riesgo real de fractura no depende solo de una cifra en una máquina. Depende de si esa persona ya tuvo fracturas, si se cae, si toma medicamentos que marean, si ve bien, si tiene alfombras sueltas en casa, si se levanta de noche sin luz, si tiene fuerza en las piernas, si consume suficiente proteína, si puede practicar ejercicios de equilibrio y si su plan se revisa con el tiempo. La medicina a veces mira el hueso como si estuviera separado de la vida, pero las fracturas no ocurren en una pantalla. Ocurren en baños oscuros, escaleras mal iluminadas, tapetes que se deslizan y mañanas en las que alguien se levanta demasiado rápido. Una paciente, Lucía, de 71 años, recibió un informe de densitometría que decía osteopenia, no osteoporosis severa ni fractura previa, pero salió de la consulta con un medicamento y la impresión de que sus huesos se podían romper en cualquier momento. Durante 2 años tomó el tratamiento sin que nadie revisara si todavía lo necesitaba, sin hablar de fuerza, equilibrio o seguridad en casa. Cuando empezó con dolor en el muslo, lo atribuyó a la edad. Después se descubrió una lesión por estrés que obligó a replantear todo. El error no fue haber hecho una densitometría. El error fue tratar un número sin calcular el riesgo completo de la persona. Por eso, si le recomiendan medicación para los huesos, haga esta pregunta. ¿Cuál es mi riesgo real de fractura en los próximos años y qué parte de ese riesgo puedo reducir con equilibrio, fuerza, visión, revisión de medicamentos y seguridad en casa? Esa pregunta cambia el enfoque. Ya no es solo hueso débil igual a pastilla, es vida real igual a prevención inteligente. El tercer chequeo que yo nunca aceptaría sin una buena razón es una prueba de esfuerzo cardíaco en una persona sin síntomas. Esta prueba suena tan responsable que muchas personas dicen que sí antes de entenderla. Vamos a ver cómo está su corazón. ¿Quién diría que no a eso? Pero si usted no tiene dolor en el pecho, no se queda sin aire de forma inexplicable, no se marea al caminar, no tiene presión en el pecho al subir escaleras y no hay una razón clínica clara, una prueba de esfuerzo puede abrir una cascada innecesaria. El problema es el falso positivo.
Una prueba puede sugerir que algo no va bien aunque el corazón no esté en peligro inmediato. Pero cuando un informe dice anormal, nadie duerme tranquilo. Entonces aparece la angiografía, el cateterismo, el contraste, sangrado, daño vascular y a veces el hallazgo de una obstrucción parcial que quizá habría permanecido estable con medicamentos, caminatas, presión controlada, azúcar controlada, sueño y alimentación. El sistema médico ve una estrechez y se siente tentado a corregirla, pero en la enfermedad coronaria estable, corregir una imagen no siempre significa salvar una vida más que tratar agresivamente los factores de riesgo. Le cuento el caso de Manuel, 69 años, sin dolor en el pecho. Su hijo había tenido un susto cardíaco, así que Manuel pidió una revisión completa por si acaso. La prueba de esfuerzo salió dudosa. El cateterismo encontró una placa moderada. Salió con un stent, doble antiagregación, moretones constantes y miedo a cualquier dolor muscular. ¿Estaba condenado antes de la prueba? No necesariamente. ¿Necesitaba controlar su presión, su colesterol, su glucosa, su peso y caminar todos los días? Sin duda, pero la conversación saltó demasiado rápido de vamos a mirar a vamos a intervenir. Si usted está sin síntomas y le recomiendan una prueba de esfuerzo, pregunte, ¿qué síntoma o dato específico hace que esta prueba sea necesaria para mí? Si la respuesta es solo por su edad, eso no es suficiente conversación. La edad aumenta el riesgo, claro, pero el riesgo se maneja todos los días con decisiones que no empiezan metiendo un catéter en una arteria. El cuarto chequeo es el ultrasonido de las carótidas en personas sin síntomas neurológicos. Las carótidas son arterias del cuello que llevan sangre al cerebro. La idea parece lógica. Si hay estrechez, la encontramos antes de un derrame cerebral, pero el cuerpo no siempre funciona como un dibujo simple. Muchas personas mayores tienen algún grado de placa en las arterias. Placa estable, silenciosa, que no ha causado síntomas. Al buscarla sin una razón clara, podemos descubrir una estrechez que asusta más de lo que amenaza. Y cuando algo asusta en una arteria que va al cerebro, la conversación puede terminar en cirugía o procedimiento. El problema es que intervenir una carótida también tiene riesgo de causar el mismo evento que se quería prevenir, un accidente cerebrovascular. Una paciente llamada Rosa, de 77 años, llegó a una feria de salud donde ofrecían ultrasonidos. No tenía debilidad, no había perdido visión de un ojo, no había tenido episodios de habla rara, no tenía confusión pasajera, no tenía síntomas de mini derrame, solo vio un cartel que decía prevenga un accidente cerebrovascular y pensó que era prudente. El ultrasonido encontró estrechez moderada. A partir de ese día, Rosa dejó de sentirse sana. Pasó meses entre especialistas hasta que finalmente entendió que el hallazgo no significaba cirugía inmediata y que lo más importante era controlar su presión, su colesterol, su diabetes y su ritmo cardíaco. Durante esos meses no estuvo más protegida, estuvo más asustada. Si usted ha tenido pérdida súbita de visión, debilidad de un brazo, caída de la cara, dificultad para hablar, confusión breve o síntomas que podrían ser un ataque isquémico transitorio, busque atención inmediata. Eso es diferente, pero si no tiene síntomas, un ultrasonido de carótidas no debe venderse como una revisión inocente solo porque suena preventivo. La prevención real del derrame cerebral en mayores suele vivir en lugares menos dramáticos. Presión bien controlada, no fumar, actividad física regular, diabetes vigilada, colesterol tratado cuando corresponde y detección de fibrilación auricular si hay palpitaciones o riesgo. El quinto chequeo, y quizá el más emocional, es la colonoscopia de rutina después de los 75 años en adultos de bajo riesgo, sin síntomas y con exámenes previos normales. La colonoscopia ha salvado vidas y quiero que eso quede claro. En las edades correctas y en las personas correctas es una herramienta poderosa, pero después de cierta edad, si usted ya tuvo colonoscopias limpias, no tiene sangre en las heces, no tiene cambios persistentes
persistentes en sus evacuaciones, no tiene pérdida de peso inexplicada y no tiene antecedentes familiares importantes, la decisión debe ser individual, no automática. La preparación puede deshidratar a un adulto mayor, puede alterar electrolitos. La sedación puede causar confusión o complicaciones. El procedimiento puede causar sangrado o perforación, y aunque esas complicaciones no sean frecuentes, cuando ocurren en una persona de 78 u 82 años, no son un pequeño inconveniente. Pueden convertirse en hospitalización, cirugía y meses de recuperación. Una mujer llamada Carmen, 79 años, había tenido 2 colonoscopias normales en su vida. Su nuevo médico revisó la historia y dijo que, por protocolo, tocaba otra. Carmen no tenía síntomas. Nadie le preguntó cómo toleraba la deshidratación, si había tenido confusión con sedantes, si realmente ganaría años de vida con ese examen. La preparación la dejó tan débil que su vecina la encontró sentada en el baño, temblando, incapaz de levantarse. Terminó en urgencias antes de llegar al centro donde se haría el procedimiento. Después me dijo: doctora, yo fui a prevenir una enfermedad que no sentía y terminé sintiéndome enferma por la prevención. Esa frase resume todo este video. No significa que nadie mayor de 75 deba hacerse estudios del colon. Si hay sangre, anemia inexplicada, dolor persistente, cambio nuevo en el hábito intestinal o antecedentes de alto riesgo, la evaluación es necesaria. Pero si está bien, si sus estudios previos fueron normales y si su riesgo es bajo, pregunte por opciones no invasivas, pruebas de heces, seguimiento selectivo o simplemente si el beneficio esperado justifica el riesgo para su vida concreta. Aquí está el giro que quiero que entienda. Después de los 65, la buena medicina no es hacer menos, es hacer con más intención, menos automático, más personalizado, menos por si acaso, más ¿qué ganamos realmente? Menos miedo a perder una oportunidad, más claridad sobre el costo de perseguir hallazgos que quizá nunca lo habrían tocado. La prevención no debería convertir a una persona sana en un paciente profesional. La meta no es encontrar todo. La meta es vivir mejor, más tiempo y con más independencia. A veces una prueba ayuda a eso, a veces lo amenaza. Por eso necesito que lleve estas preguntas a su próxima consulta. Primera, si este examen sale anormal, ¿cuál sería el siguiente paso? Esta pregunta descubre la cascada antes de entrar en ella. Segunda, en alguien de mi edad, con mi salud y mis antecedentes, ¿cuánto beneficio real se espera? No acepte solo es preventivo. Preventivo no siempre significa beneficioso para todos. Tercera, ¿cuál es el riesgo de falso positivo o de encontrar algo que nunca me habría causado síntomas? Esa pregunta es poderosa porque muchos daños empiezan con información que no cambia el destino, pero sí cambia la vida. Cuarta, ¿hay una opción de vigilancia o una prueba menos invasiva? A veces la respuesta será no, pero cuando la respuesta es sí, usted merece saberlo. Quinta, ¿qué puedo hacer sin procedimiento para reducir mi riesgo real? Estas preguntas no lo hacen difícil, lo hacen protegido. Un médico que lo respeta no se ofende porque usted quiera entender el beneficio y el riesgo. Al contrario, debería alegrarse de que usted quiera tomar decisiones informadas. Y si alguna vez siente que no puede preguntar, que debe obedecer rápido, que el plan ya está decidido antes de que usted entienda las consecuencias, deténgase. Una pausa puede ser medicina. Pedir una segunda opinión puede ser medicina. Decir necesito pensarlo puede ser medicina. Hay urgencias en las que no hay tiempo que perder, pero muchos chequeos de rutina no son urgencias, son decisiones, y las decisiones merecen aire. Quiero cerrar con una imagen sencilla. Imagínese que su salud es una casa antigua pero fuerte. Después de los 65, no se protege esa casa rompiendo paredes cada vez que alguien cree ver una sombra. Se protege revisando lo que importa, reparando lo que amenaza la estructura,
evitando incendios, quitando obstáculos, manteniendo luz en los pasillos y preguntando antes de usar herramientas grandes. Una prueba médica es una herramienta. En las manos correctas y en el momento correcto puede salvar. Usada sin una pregunta clara, también puede romper. Así que la próxima vez que alguien le diga, vamos a revisar unas cuantas cosas, no tenga miedo. Solo responda con la pregunta que cambia todo. Si encontramos algo, ¿qué haríamos después? Y ese después realmente mejora mi vida. Esa es la pregunta que puede evitar la cascada antes de que empiece. Comparta este video con alguien mayor de 65, con un amigo que dice sí a todo en el consultorio porque cree que preguntar es faltar al respeto. No lo es. Preguntar es participar en su propia salud. Soy la doctora Elena Morales, y si este tema le hizo pensar de una manera diferente sobre los chequeos de rutina, suscríbase al canal, porque en el próximo video vamos a hablar de algo que se conecta directamente con esto: los medicamentos comunes que pueden comportarse de manera muy distinta después de los 65, incluso cuando fueron seguros durante años. Cuídese, haga preguntas inteligentes y recuerde, la mejor medicina no siempre es la que busca más, sino la que sabe cuándo buscar, cuándo esperar y cuándo proteger la vida que usted todavía está viviendo.